cuando mi mejor amigo comenzó a salir con mi novia, y todo explotó. Nunca pensé que me vería atrapado entre la traición y la culpa de alguien que consideraba mi familia. Mi nombre es Andrés, tengo 28 años, y llevo 2 años saliendo con Clara. Nos conocimos en la universidad, y desde el principio la relación fue intensa y muy cercana. Siempre pensé que había confianza y estabilidad. Clara siempre me decía que éramos el equipo perfecto. Hasta hace unos meses, nunca imaginé que eso pudiera cambiar. Todo comenzó cuando decidí invitar a mi mejor amigo de toda la vida, Javier, a pasar un fin de semana en mi departamento. Javier y yo nos conocíamos desde los 12 años, él había sido como un hermano, alguien que siempre estaba ahí en las buenas y las malas. Clara parecía emocionada por conocerlo mejor. Al principio todo fue normal, risas, bromas, salidas a cenar y maratones de películas en casa. Pero entonces empecé a notar pequeñas cosas que me hacían sentir incómodo. Clara reía demasiado de los chistes de Javier, incluso cuando no eran graciosos. Siempre que Javier se acercaba, Clara buscaba su contacto visual con intensidad. Hubo una noche en que los vi hablando en la cocina, solos, durante casi 30 minutos, y cuando me acerqué cambiaron rápidamente de tema. Al principio lo atribuí a paranoia mía. Javier era mi amigo, claro, y Clara era mi novia. Pero había algo en su comportamiento que no podía ignorar. Una semana después, mientras yo estaba en el trabajo, recibí un mensaje de Clara. No sé cómo decirte esto, pero siento algo raro con Javier. No quiero lastimarte. Mi corazón se detuvo. No podía creer lo que estaba leyendo. Traté de mantener la calma y le respondí. ¿Qué quieres decir con raro? Ella no contestó de inmediato. Cuando finalmente lo hizo, escribió. No sé cómo explicarlo, me estoy confundiendo con mis sentimientos. Mi mundo dio un vuelco. Nunca imaginé que Clara pudiera sentir algo por Javier. Y lo peor, no había señales de que quisiera terminar conmigo. Solo confusión. Ese fin de semana fue un desastre emocional. Cada vez que Clara y Javier estaban juntos, yo sentía un vacío en el estómago. Pero no podía hacer nada sin pruebas, sin confrontarlos directamente. Hasta que ocurrió algo que no olvidaré jamás. Era sábado por la noche. Javier y Clara estaban viendo una película en el sofá. Yo estaba en la cocina preparando algo para comer. De repente escuché el sonido de un teléfono vibrando. Clara levantó la mirada hacia Javier, y vi cómo ambos se sonrojaron levemente. Miré el teléfono que había quedado en la mesa del salón. Era un mensaje de alguien que parecía importante. No puedo dejar de pensar en ti. Mi mente se llenó de preguntas, ¿era para mí o para Javier? Decidí actuar con calma. No podía saltar y arruinar todo sin estar seguro. Así que me senté y esperé a que ellos revisaran el mensaje. Clara lo abrió y su rostro cambió. Estaba nerviosa, y Javier parecía incómodo. Ese fue el momento en que supe que algo muy serio estaba ocurriendo detrás de mi espalda. Después de aquel mensaje, mi mente no dejaba de dar vueltas. Sentía una mezcla de traición, confusión y miedo. No podía creer que Clara pudiera estar desarrollando sentimientos por Javier, mi amigo, mi hermano de vida. Esa noche, intenté mantener la calma, pero no pude evitar notar cada gesto de ambos. Clara se acomodaba en el sofá muy cerca de Javier, le sonreía de manera especial, y él parecía correspondérselo. Decidí no intervenir inmediatamente. Quería ver hasta dónde llegaba esto, pero también me sentía atrapado. Cada fibra de mi ser me decía que debía confrontarlos, pero no tenía pruebas claras aún. Al día siguiente, mientras Javier salió a comprar algo para la casa, vi el teléfono de Clara sobre la mesa. La tentación fue demasiado fuerte, tenía que saber si lo que sospechaba era cierto. Abrí WhatsApp. Y lo que leí me dejó helado. Mensajes con Javier que hablaban de citas secretas. Comentarios íntimos que nunca había visto. Planes de vernos cuando Andrés no esté. Mi corazón se rompía con cada línea. Sentí una mezcla de rabia y dolor, pero también una extraña sensación de incredulidad. ¿Realmente Javier había traicionado mi confianza de esa manera? Clara, la mujer que amaba, ¿podía engañarme con alguien a quien consideraba familia? Decidí confrontarla de manera directa. Esa noche, cuando regresó de su trabajo, la esperé en el salón. Clara, tenemos que hablar, dije, tratando de mantener la calma. Vi los mensajes. Sus ojos se abrieron de golpe. Por primera vez, vi miedo y culpa en su rostro. Intentó inventar algo. Andrés, no es lo que piensas. Pero yo ya había leído suficiente para saber que estaba mintiendo. Entonces, ¿por qué planeaban verse cuando yo no estaba? Pregunté, con voz firme. ¿Por qué los mensajes eran así? Clara bajó la mirada. Las lágrimas empezaron a caer por su rostro. No sé, me estoy confundiendo con mis sentimientos. No quería que esto pasara.
Te juro que no quería lastimarte. Mi mundo se tambaleó. No podía creer lo que estaba escuchando. Fue entonces cuando comprendí que no podía confiar ni en mi novia ni en mi mejor amigo. Ambos me habían estado ocultando algo durante semanas, jugando con mis sentimientos y con la relación que yo valoraba más que cualquier otra cosa. Al día siguiente, decidí hablar con Javier. Quería enfrentar la situación de frente. Lo encontré en el parque donde solíamos pasar horas hablando sobre cualquier cosa. Javier, ¿qué estás haciendo con Clara? Pregunté directamente. Él intentó justificarse. Andrés, yo no quería que te enteraras así. Solo que, nos sentimos conectados. Sentí como la rabia me subía por la garganta. Conectados, a costa de nuestra amistad y de mi relación, eso es lo que llamas conexión. Javier no respondió. Solo bajó la mirada. En ese momento entendí algo que me dolió más que cualquier traición: la persona que creías que te protegería siempre, puede ser la que más daño te cause. Lo peor estaba por venir. Porque esa misma noche, Clara tenía planes con Javier que no podía ignorar, y yo estaba decidido a enfrentarlos juntos y descubrir la verdad completa. Esa noche no pude dormir. Cada minuto estaba pensando en Clara y Javier. Algo dentro de mí me decía que ellos se verían a escondidas, y yo no podía quedarme de brazos cruzados. Decidí seguirlos. No sabía si eso era correcto, pero necesitaba respuestas. Clara dijo que iba a reunirse con unas amigas en un café, y Javier decía que tenía trabajo extra. Pero yo conocía sus mentiras, la intuición me gritaba que estaban planeando algo juntos. Tomé mi coche y conduje hasta el café. Esperé desde lejos, asegurándome de que no me vieran. Lo que vi me destrozó. Clara estaba sentada sola en una mesa, mirando su teléfono con nerviosismo. Minutos después, Javier apareció. Se sentó frente a ella, y sus manos se rozaron accidentalmente, y luego no tan accidentalmente. Se sonrieron de esa manera que solo los enamorados pueden hacerlo, y ahí entendí que todo era real, no había confusión, no había conexión emocional sin intención. Era un engaño consciente. Mi corazón latía tan fuerte que sentí que todos en el café podían escucharlo. Estaba atrapado entre la rabia y la impotencia. ¿Qué debía hacer? ¿Enfrentarlos ahí mismo o esperar a que volvieran? Decidí esperar. Tomé fotos con mi teléfono, no para exponerlos públicamente, sino para tener evidencia de lo que estaba pasando. Sabía que necesitaba pruebas antes de confrontarlos. Después de una hora, se levantaron y salieron del café. Los seguí a una distancia segura. Se dirigieron a un parque cercano, un lugar semioscuro donde nadie los reconocería. Cuando se sentaron en un banco, Clara se apoyó en Javier, y él le acarició el rostro. En ese momento, todo el dolor que había estado reprimiendo salió de golpe. Lloriqueé dentro de mi coche, sintiendo que todo se desmoronaba. Decidí que no podía permitir que esto continuara así. Salí del coche y me acerqué al parque. Clara me vio primero y su rostro cambió completamente. Javier se levantó rápidamente, con una mezcla de sorpresa y miedo. Andrés, podemos hablar, intentó decir Clara. No, ahora quiero respuestas, dije, con la voz temblando de rabia. Todo. Quiero saber por qué, cuándo, y desde cuándo. Se quedaron en silencio. Javier bajó la mirada. Clara tragó saliva. Me siento culpable. No quería que esto pasara, pero fue inevitable. Me confundí, y Javier, su voz se quebró, no sé cómo explicarlo. Confundiste tus sentimientos con traición. Eso es lo que pasó. Mi tono era firme. Javier finalmente habló. Andrés, no quise lastimarte, de verdad. No planeábamos que te enteraras así. No planeaban que me enterara, mentisteis juntos. Grité. Esto no es solo un error, es una traición consciente. Clara me miró con lágrimas en los ojos. Sé que es doloroso, y lo siento. Te juro que quiero arreglar esto, pero no sé si puedo. Ese fue el punto en el que entendí algo: el daño ya estaba hecho, y aunque quisieras reparar algo roto, algunas grietas nunca desaparecen. Regresé a casa solo, con el corazón destrozado y la mente llena de preguntas. Sabía que la decisión que tomaría al día siguiente definiría el resto de mi vida. Al día siguiente, no podía seguir posponiendo la confrontación final. Sabía que necesitaba hablar con Clara y Javier cara a cara, resolver todo y decidir mi futuro. Los llamé a ambos. Mi voz estaba firme, aunque por dentro me temblaba todo. Tenemos que vernos. Hoy. Sin excusas. Les dije. Se encontraron conmigo en un pequeño parque donde nadie los reconocería. Al principio, ambos intentaron mantener la calma, pero sus gestos delataban nervios y culpa. Andrés, no sé si esto es lo correcto, dijo Clara. No importa lo correcto o incorrecto. Esto se acabó. Necesito saber todo.
Interrumpí, ¿desde cuándo? Desde cuando pasó esto, y por qué no fui suficiente para ti. Clara tragó saliva. Javier bajó la mirada. Hace unos meses, yo no sabía cómo lidiar con mis sentimientos, y, su voz se quebró, no planeamos que te enteraras así, Andrés. Pero lo hice. Y ahora estoy aquí, viendo todo lo que nunca debería haber pasado. Dije, con el corazón latiendo como si quisiera salir de mi pecho. Les conté cómo los había seguido, cómo los había visto en el café y en el parque, y cómo había guardado evidencia. No era para castigarlos, sino para enfrentar la verdad. Clara comenzó a llorar, pero esta vez no eran lágrimas de miedo, sino de arrepentimiento genuino. Andrés, lo siento, no hay excusa. Yo elegí mal, y Javier me permitió equivocarme contigo. Javier apenas podía mirarme. Te fallé, lo siento mucho. No pensé que te afectaría tanto. Me senté en un banco, tratando de respirar hondo. Sentí una mezcla de rabia, tristeza y decepción profunda. Era mi mejor amigo y mi novia, las dos personas que más confiaba, y me habían traicionado. Tomé una decisión. No podía continuar con Clara, y tampoco podía seguir considerando a Javier mi amigo. La confianza que había existido se había roto de manera irreparable. No puedo perdonar esto, no ahora, y tal vez nunca. Les dije, nuestra relación terminó, y nuestra amistad también. Clara lloraba, Javier estaba en silencio. Ambos entendieron la magnitud de lo que habían hecho. Esa tarde regresé a casa solo. Me senté en el sofá y respiré hondo. La sensación de vacío era abrumadora, pero al mismo tiempo, sentí algo extraño, liberación. Había enfrentado la verdad, había visto el engaño de frente y había tomado una decisión difícil. Aunque doliera, sabía que seguir adelante era la única opción. Durante las semanas siguientes, bloqueé a Clara y Javier de todas mis redes, eliminé sus números y me concentré en mí mismo. Fue doloroso, pero también fue el primer paso hacia recuperar mi dignidad y confianza en mis propias decisiones. Aprendí algo crucial, la traición puede venir de las personas que más amas, pero el valor está en no dejar que destruya quién eres. Nunca volví a hablar con Javier, y Clara desapareció de mi vida. El proceso de sanación fue largo, pero con el tiempo, entendí que algunas lecciones solo se aprenden a través del dolor.